voz, hermano. Por esta mañana, Padre, que podemos estar aquí reunidos delante de tus ojos, Padre, gracias que podemos adorarte, Señor, y glorificarte sin impedimentos, Padre, podemos estar delante de tu presencia, Padre, aquí reunidos como iglesia, reunidos, Padre, como dice tu palabra, en armonía y en unidad, Señor, para adorarte y bendecirte. Queremos poner en tus manos el mensaje de tu palabra para que hables a cada una de nuestras vidas. Pedimos por la administración del Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Su pueblo dice amén, hermanos. Tome asiento. Y acá de este lado de lugares, hermanos, como si quieren sentarse acá. Dice ahí, hermano, hemos estado hablando, estuvimos hablando el domingo pasado. Hablábamos acerca de la personalidad. Díganle al que está a su lado, hermano, la personalidad. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra, hermano, que Dios lo creó, al hombre y a la mujer, dice que Dios los creó conforme su imagen, hermanos. Por eso dice ahí en Génesis, hermano, y creó al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, y luego dijo, varón y hembra los creó. La imagen, hermano, estábamos hablando, es que la imagen del hombre, la imagen de Dios, usted alguna vez se ha preguntado o se pregunta, ¿cómo es que yo tengo la imagen de Dios? Pues es esto, hermano, la personalidad. Porque Dios, hermano, tiene una personalidad. Y ahí es donde surge, hermano, la persona de Dios el Padre. Si ha oído, ¿no? Que no creemos en tres dioses, no tenemos tres dioses, tenemos un Dios, ¿sí o no? Pero creemos en un Dios trino, ¿verdad? Que se ha manifestado a la humanidad como el Creador, Dios Padre, como el Hijo, en Jesucristo Dios Hijo, y como en el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. No tres dioses, sino un solo Dios, solamente manifestado, ¿verdad?, de una manera humana que nosotros podamos entender. No solamente eso está, hermano, ahí, porque a veces, ¿verdad?, cuando predicamos o enseñamos acerca del Dios trino, ¿verdad?, algunos nos acusan de idolatría, pero eso no está solamente en la se presentó como el sanador. Y necesita de ser sanado, de ser sanada, Rafa, ¿verdad? Entonces, cuando esa persona tiene una experiencia con Dios y empieza a predicar, hermano, empieza a dar testimonio, esa persona, ¿cuál es el testimonio que esa persona da? Que él sana, hermano.
Y entonces por eso ahí ve, hermanos en el internet, en las calles, hermano, en las iglesias predicando acerca de la sanidad y de los milagros. Y los hermanos ahí en el internet les dicen herejes porque no, es que están enfocados en los milagros y están enfocados en la sanidad. Pues ese es el Dios que ellos conocieron. A ellos Dios se les presentó así. Hay otro nombre, hermano, que se llama Jireh. Yahweh Jireh. ¿Alguien sabe qué quiere decir Jireh? El proveedor, hermano. Jesús dijo: y a los pobres se les es anunciado el evangelio. Entonces, a una persona pobre, ¿cómo se le manifiesta a Dios? A través de su nombre o su manifestación. Jireh dice, proveedor. Entonces cuando ese pobre hermano es alcanzado, ¿verdad? Ese pobre hermano recibe el evangelio de Cristo y empieza a prosperar. ¿Qué anda testificando, hermano? Él va a predicar, hermano, acerca de un Dios proveedor. ¿Sí o no? ¿Cuál es el Dios que nosotros predicamos, hermano? ¿A cuál, hermano? Nosotros no podemos predicar a una sola manifestación de Dios porque mire, nosotros ¿de dónde venimos? Pobreza. ¿Qué más? Adicciones, esclavitud, ¿no? El libertador. ¿Qué más? Enfermos, mentales, sexuales, físicos. O sea, dijo Raúl, ¿verdad? Surtido rico, hermano. Entonces el mensaje de nosotros es que un Dios proveedor, un Dios sanador, un Dios libertador, un Dios que sana, perdonador, ¿verdad? Ese fue el Dios, hermano, que se le presentó a Adán. Adán, hermano, estaba ahí en el huerto del Edén. Y una vez alguien preguntó, hermano, ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva, hermano, cayeran en la desobediencia? O sea, si Dios, hermano, los había puesto en el jardín del Edén, Dios, hermano, los había hecho perfectos. Ellos eran perfectos, hermano. Dios los había hecho como seres de luz. Y Dios, hermano, sabiendo que ellos iban a caer, hermano, y que su personalidad de ellos, hermano, al ser perfecta, limpia, pura y santa, ¿por qué Dios permitió, hermano, la caída del hombre? Para que su naturaleza, hermano, o su personalidad cayera. Porque fíjese lo que pasó, hermano, cuando Adán y Eva cayeron en una desobediencia delante de la presencia de Dios. ¿Qué pasó, hermano? Pasó esto: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas, mentira. De tener una personalidad pura, ¿qué sucedió, hermano? Su personalidad cambió. Y entonces se hicieron mentirosos, argüenderos, chismosos, levantafalsos. ¿Qué más, hermano? La personalidad cayó. Y alguien preguntó, hermano, ¿verdad? Y la respuesta es simple, hermano. Cuando Adán y Eva fueron creados, dice, hermano, la Biblia que Dios estaba, hermano, se paseaba por el huerto y ellos conocían a Dios. Pero ¿cómo lo conocían? Lo conocían como el Creador.
Adán y Eva conocían a Dios por lo que Dios había hecho, hermano. ¿Sí o no? Que es exactamente, hermano, la misma cosa por la cual nosotros conocimos a Dios. Cuando nosotros conocimos a Dios, ¿por qué lo conocimos, hermano? Por algo que hizo por nosotros. ¿Sí o no? Dios hizo algo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, a mí cuando yo conocí a Dios, ¿qué hizo Dios por mí, hermano? ¿Qué hizo Dios por mí? Me liberó, hermano, rompió las cadenas de la drogadicción y del alcoholismo, hermano. Y yo no sé cuántos, hermano, cuántos demonios me expulsó, hermano. Porque yo estaba lleno de demonios, hermano. Desde la planta de los pies hasta acá, mire, hasta la coronilla de la cabeza, lleno de demonios, hermano. Entonces a mí el Señor me liberó, hermano, de no sé cuántos demonios y rompió las cadenas de la drogadicción y el alcoholismo. A unos los sanó, ¿verdad? Pero Dios hizo algo por ti. Entonces creó Dios al hombre, ¿y qué era lo que el hombre conocía de Dios? Lo que él había hecho, hermano. Cuando el hombre cae, hermano, en la desobediencia, dice ahí, hermano, en el verso 6, fíjese lo que dice: cosas por las cuales, verso 6, cosas por las cuales, ¿qué, hermano? Cosas por las cuales, ¿qué? La ira de Dios viene sobre ellos. Entonces, cuando Adán y Eva, hermano, comen el fruto prohibido y su personalidad cambia, hermano, pasaron a otro nivel, hermano. Ya no conocían a Dios solamente por ser creador. Ahora lo conocían como. ¿Cómo, hermano? El Dios creador y el Dios ¿de qué? De la ira. Porque ahí en Génesis, hermano, dice que cuando vio Dios, hermano, que el hombre había desobedecido, dice Dios, hermano, no lo dejó así. ¿O sí lo dejó así? No lo dejó así, no dijo Dios. ¿Ha visto el meme del mañana? ¿Se ha visto el meme ese, hermano, que sale del mañana? ¿Sí, sí lo ha visto o no? Que llegan con un brother, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ando enfermo. Vamos al doctor. Mañana el día 2, el lunes, al rato, me duele la garganta. ¿Sí lo ha visto o no? O sea, Dios no dijo, hermano, mañana. En el momento, hermano, llegó Dios. Entonces, ellos, hermano, ¿por qué Dios permitió la caída del hombre? Ahí le va, hermano. Porque Dios no quiere que lo conozcas por lo que Él hace. Dígale al que está a su lado, hermano, Dios no quiere ser conocido por lo que Él hace. Dios quiere ser conocido por lo que Él es. Dígale, hermano, al que está a su lado, Dios quiere ser conocido por lo que Él es. Por eso en el verso 10 dice: revestidos del nuevo hombre o de la nueva personalidad, dice, en la cual es conforme a la imagen del que los creó y se van renovando hasta el conocimiento pleno. No conocer a Dios por lo que Él hace, sino conocer a Dios por lo que Él es. Cuando el hombre cae, se da cuenta que el Creador, ¿qué dice? Es tardo para la ira, dice la Biblia, ¿eh? Pero al fin es un Dios que se aira, que tiene ira sobre los hijos de desobediencia. Y luego el hombre, hermano, también vio que es un Dios perdonador, porque no lo destruyó. Y luego volvió a pecar, hermano, y se dio cuenta de que Dios es grande en misericordia, hermano.
Y volvió a pecar, hermano, y se dio cuenta que era tardo para la ira. Y volvió a pecar, hermano, y se dio cuenta que se conmueve, hermano. Y volvió a pecar, hermano, y se dio cuenta que el que se humilla, él no lo rechaza, hermano. Y empezó a conocer, hermano, a Dios por lo que Él es y no por lo que Él hace. Y ese es el nivel que debemos de brincar. Porque nosotros, hermanos, hemos conocido a Dios por las cosas que ha hecho por nosotros. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere que brinquemos ese nivel, hermano. Y dígale al que está a su lado, y que lo conozcas por quién es Él. Es el mensaje de toda la Biblia, hermano. ¿Quién es Dios? ¿Quieres saber quién es Dios? Tiene que leer su Biblia. ¿Tiene que saber quién es Jesucristo? Tiene que leer la Biblia. ¿Tiene que saber quién es el Espíritu Santo? Tiene que leer la Biblia. Ahí está toda la revelación de quién es Él. Que lleguemos al conocimiento pleno, hermano. Hay unos mensajes que voy a estar compartiendo acerca de gobernar áreas. Y no solo gobernar áreas, pero también, hermano, pudiéramos decirlo de esta manera, hermano, de áreas en nuestra vida. Póngame mucha atención para que no se vaya a deschavetar, amén. O expulsar, hermano, expulsar lo que es para nosotros hoy en día espíritus. Sacar, hermano, espíritus de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra iglesia, hermano, de nuestra mente, ¿verdad? Que están ahí en la Biblia, hermano, en donde Dios, cuando el pueblo de Israel salió, hermano, el pueblo de Israel estuvo esclavo y el Señor lo liberó. Dígale al que está a su lado, el Señor nos liberó. El Señor nos libera, hermano, nos liberó. ¿Y qué fue lo que seguía después de que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, hermano, que lo liberó? ¿Qué seguía después? ¿Qué sigue después, hermano, de la liberación? ¿Qué sigue? Tomar la tierra prometida, hermano. O sea, el Señor te libera. Dígale al que está a su lado, hace algo por ti, te libera. ¿Amén? Y lo que sigue es gobernar o tomar la tierra prometida, hermano. Cuando Israel iba a ir, hermano, de camino a la tierra prometida, el Señor le dijo a Israel: vas a ir a poseer o desposeer una tierra grande, una tierra, hermano, de bendición, una tierra donde fluye leche y miel. Si al Señor le dijo: yo ya te liberé, ahora te voy a bendecir. Solamente que cuando vas a llegar a esa tierra vas a tener que vencer 7 enemigos, hermano. Esos 7 enemigos son el Eteo, el Gergeseo, el Fereceo, el Amorreo, el Cananeo, el Heveo y el Jebuseo. Son 7 naciones, hermano, que la Biblia dice que eran naciones poderosas y naciones de gigantes. Sabe que para nosotros, hermano, los gigantes, ¿qué representan? Representan espíritus, representan demonios. Que dígale al que está a su lado, hermano, que debemos de expulsar. Dígale, hermano, son 7 demonios que debemos de expulsar. Ve que a Jesús, a María Magdalena, ¿cuántos demonios le expulsó? 7, ¿no? Dice ahí, hermano, que cuando vino esta María, hermano, de la cual el Señor había expulsado, ¿si fueron 7 o no, hermano? ¿O fueron 5?
7, hermano. Y son cosas, hermano, que muy probablemente estén marcadas en las vidas, en las familias, ¿verdad? En las iglesias, en las ciudades. ¿Cuántos? ¿Qué versículo es? Lucas 8:2, hermano. O Marcos dice Lucas 8:2. Y le vamos a ver Lucas 8:2. Vamos a estar compartiendo eso. No le hace que se me vaya el tiempo, hermano. Voy a terminar en el tiempo correcto donde nos quedemos. Y vamos a estar compartiendo eso jueves, domingo. Es importante, hermano, entender, porque son cosas que no han pasado, que se siguen repitiendo. Acuérdese que dijo Salomón ahí en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo del sol. Lo que antes fue es hoy, y lo que hoy es mañana va a ser. ¿Sale? Así es de que mire, dice: y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido ¿cuántos, hermano? 7 demonios. 7 demonios. Yo creo que yo no tenía 7, hermano, ¿verdad? Porque acuérdense que ahí, hermano, cuando Jesús se topó con el gadareno, hermano, llegó Jesús y dice que ahí habían ido a la ciudad de Gadara y que había un hombre ahí, hermano, que estaba atormentado por espíritus, que vivía en los sepulcros, ¿verdad? Que lo amarraban, hermano, aún con grillos y cadenas y las reventaba. ¿Alguna vez ha visto usted un endemoniado así? ¿A quién le ha tocado ver eso, hermano? ¿Sí le ha tocado ver un endemoniado así o no? ¿Sí? ¿A ti sí te ha tocado ver? No de esos que, mire, hermano, una vez se nos endemonió en la casa de rehabilitación un hombre. A mí me han pasado varias experiencias. Una vez se nos endemonió en la casa de rehabilitación un hombre. Ese hombre nada más se endemoniaba cuando le iba a tocar el tiempo de la disciplina. Mire, hermano, y pegaba nuca y talones, hermano. Y yo, hermano, pues siempre, gracias a Dios, hermano, he tratado de estar ahí en oración, hermano, y meditando y preguntándole a Dios y todo. Y yo estaba viendo al hermano y yo dije: oye, Señor, este brother nomás se endemonia cuando ya tiene que hacer su disciplina. Se le mete el chamuco. Y el Señor me dijo, fíjese, hermano, el Señor me dijo: mira, súbete allá a la azotea, y de allá del tinaco, era tiempo de fríos, hermano, mero diciembre. De allá del tinaco agárrate una cubeta llena de agua y aviéntasela. Pues ahí voy, hermano. Para eso sí yo era bien obediente. Cuando el Señor me decía pégale o esto, hermano, sí yo lo obedecía sin titubear, hermano. Y agarré la cubeta, hermano, y así de la cabeza, hermano, que se la dejo ir. No, se levantó emperrado, hermano. ¡Hey, brother! Pues no, que estabas endemoniado. Ahí luego los hermanos andan, no, el hermano consejero, el líder de consejeros liberó a alguien con agua. Luego los de lechuga andaban aventándole baldazos de agua a los hermanos. No, hermano, no estaba endemoniado. No estaba endemoniado, nomás le andaba jugando al vivo. Pero una vez sí, hermano, estaba ahí, mire, estaba predicando, hermano, en la ruta 271, creo, 371, una ruta, hermano, que atravesaba todo Tlaquepaque, todo Guadalajara y todo Zapopan. Y estaba una vez, hermano, ya íbamos de regreso y iba yo, hermano, predicando y que Cristo rompe las cadenas. Y que no, hermano, se levantó una señora como de 50 años a mero atrás. Así, hermano, en el camión no iba vacío el camión, iba lleno, pero toda la gente sentada. Lo único que íbamos parados era yo y el que iba conmigo y yo testificando. Que se levanta la señora, hermano, hacia atrás y cállate. Así, no, hermano, yo casi arranco el tubo, hermano. Y pues como estaba yo predicando, hermano, y siempre, hermano, que me tocaba predicar, no,
si alguien se ponía a platicar, hermano, hey hermano, no esté platicando mientras estoy predicando, o ya ver que si anda durmiendo, hermano, trato de despertarlo. Me voy a comprar una sorbetana, hermano, para cuando se ande durmiendo aquí que se para la doña, hermano, y yo pensé que se me iba a dejar venir, hermano, y que la reprendo, hermano. Así, hermano, cállate tú y vete en el nombre de Jesús. Y mire, hermano, el camión iba avanzando, venía ya bajando la velocidad, no iba a 60 kilómetros por hora, hermano, que debe de ir. Ya ve que tienen que ir a 60, pero van a 80. No, hermano, ya iba bajando. Y así, hermano, el camión en movimiento como a 20 o 30 kilómetros por hora, la doña salió, hermano, brincando. Y cayó parada. Ya ves que cuando te caes, te bajas de un camión en movimiento, te caes. No, ella paradita, hermano, como si nada. Bien endemoniada. Lo bueno es que se fue. Yo no sé si se le salió el demonio o no. Lo bueno es que se bajó de ahí. Yo dije, no, hermano, ya bien cansado y todavía tenerle que expulsar el demonio a esta doña. Así. Y cuando estaba en el mundo, una vez me tocó ver un endemoniado, hermano. Que mire, el sacerdote lo estaba queriendo liberar, ya le tenían todo el cuello perforado con crucifijos, hermano, aretitos de esos de cruces y todo el rollo. Y una vez, hermano, fuimos a verlo. ¿Qué? Vamos a ver el endemoniado, Simón. Y ahí vamos a ir, hermano. En cuanto me vio, me empezó a maldecir, pero yo todavía no era cristiano, pero ya estaba elegido, hermano, ya estaba escogido. Y en cuanto me vio, hermano, empezó a maldecir. Y nomás ir, hermano, nomás vi que se agachó así y le hizo así, hermano, le dio un golpecito, hermano, así despacito al cancel. Mire, pum, el cancel se despegó y salió volando hasta la otra acera, hermano. Así. ¿Le ha tocado a usted ver uno así o no? Sí lo liberaron o nomás como los gatos, nomás le lambieron las heridas. No, hermano, hay que expulsar los demonios. El gadareno era uno de esos, hermano. Lo amarraban con cadenas. Y cuando el Señor llegó, hermano, y lo vio, le habló al espíritu, hermano, que estaba dentro. Le hizo una pregunta, hermano. Le dijo, ¿cómo te llamas? A ver, hermano, pregúntele al que está a su lado, no vaya a ser. Pregúntele al que está a su lado, hermano. Voltéalo a ver y pregúntele, ¿cómo te llamas? No, hermano, ¿qué tal que ahorita se manifiesta el demonio y de una vez lo expulsamos? Para que no viva 40 años endemoniado, ¿no? Le dijo, ¿no? Le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Y qué le respondió? Me llamo Legión. ¿Por qué me llamo Legión? Porque somos muchos. ¿Una legión más de cuántos? Unos dicen que más de 2,000, otros dicen que más 6,000. Según los romanos, una legión puede ser entre 2,000 y 6,000 soldados, porque unos dicen una cosa y otros otra. Hermano, no importa cuántos hayan sido, lo que importa es que el Señor lo liberó. Y de esta mujer dice, hermano, que sacó 7 espíritus. No sé yo, hermano, pero probablemente fueron estos 7: el eteo, el gergeseo, el amorreo, el fereceo, el cananeo, el heveo y el jebuseo, hermano. ¿Sí? Entonces dice, hermano, ahí que la iglesia, nosotros, dígale al que está a su lado, usted y yo, dice, debemos de hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Por qué lo terrenal? ¿Por qué lo terrenal? Porque lo que Israel, hermano, lo que el pueblo iba a conquistar era un terreno, hermano, una tierra. Pero esa tierra, hermano, ¿qué tiene? Enemigos, gigantes, hermano. Que cuando Moisés, hermano, envió a los 12 espías, dice que los envía, hermano,
Y que cuando los envía, ¿cuántos espías eran? 12 espías, hermano. Ahí hay otra estadística, ¿no? Hay una estadística en la Biblia con los 10 leprosos. Se curaron 10, pero solamente uno fue agradecido. O sea que de cada 10, uno va a ser agradecido, ¿ah? Pero acá hay otra estadística también, porque envió a 12 para que reconocieran la tierra. Y dice la Biblia, hermano, que esos 12 cuando regresaron, dice que cortaron un racimo de uvas como del tamaño de un ser humano, ¿no? Que lo traían cargando entre varios, hermano. Que vieron la tierra, hermano, de leche, de miel, de bendición y todo. Pero ahí estaban los enemigos, y los enemigos eran gigantes. Y cuando trajeron el reporte a Moisés, ¿qué sucedió, hermano? ¿Alguien sabe lo que sucedió? 10 traían el espíritu de la derrota. 10 traían un reporte negativo. Pregúntale al que está a su lado: ¿usted cuál es ese, hermano? ¿Es positivo o negativo? ¿Cómo es usted? ¿Positivo o negativo? Mire, todos tenemos que ser positivos, hermanos. Todos tenemos que ser positivos. Porque si juntamos un positivo y un negativo, ¿qué sucede? Prende la luz. No prende la luz, hermano. Si juntamos un positivo y un negativo, ¿qué pasa? ¿Sí sabe qué pasa o no? Hace corto, hermano. Hace corto. ¿Usted sabe cuánto sale cambiar una instalación de un local, hermano? Si se quema la instalación por un corto, arriba de 16,000 pesos, hermano. Y probablemente te van a robar, no te lo van a poner completo. No se puede, mire. Cuando nosotros ponemos estos focos, todos estos focos que están, sea foco, sea lámpara, lo que usted quiera, hay 2 cables que se ponen ahí. Uno es positivo y otro es negativo. Es corriente y tierra, ¿sí? Y la corriente es el positivo, hermano. Ese cable de corriente y tierra se manejan a través de un apagador. ¿Qué es el apagador? Es el que corta la corriente o da la corriente. Para que funcione bien, aquí arriba, un cable, el cable tiene que venir del apagador, hermano, de la corriente de la electricidad, tiene que venir directo a la lámpara. ¿Si es así, no, Lalo? ¿Cuál es el que se viene directo? La corriente, ¿no? Sí, el positivo, pues, viene directo. Ese no tiene ningún corte ni ningún intermediario. Y ya el negativo, sí, hermano, el negativo viene de la luz, por decir, de la calle. Haga de cuenta que agarra un cable desde la calle, desde la mufa, y lo va a mandar directo a la lámpara. Tiene que ser el positivo, la corriente. Ese viene directo de allá hasta acá. Y luego el otro, el que es negativo, viene de la calle y lo tiene que poner en el apagador. Ahí le tiene que hacer un corte, dividirlo en 2, para poner un pedazo en un lado del apagador y el otro pedazo en el otro lado, y luego ya hasta la lámpara. Eso es lo que prende y apaga, ¿sí? Si nosotros cortamos, hermano, cortamos en el apagador el cable de corriente, ¿qué sucede? Lo vamos a poner igual, 2 en el apagador y 2 de salida, no va a prender, no funciona. Por eso es que le digo que todos tenemos que ser positivos. ¿Por qué? Porque el positivo es el que da la continuidad de la electricidad. O dígale al que está a su lado, hermano, hablando simbólicamente de la luz. Por eso es que todos debemos de ser, ¿cómo, hermano? Positivos. En otras palabras, hermano, todos debemos de tener fe. Dígale al que está a su lado: todos debemos de tener fe. Mire, si ustedes tienen un propósito, no sé, cualquier propósito, ¿qué propósito tienen, por ejemplo, ahorita?
Así rápido. ¿Lo qué? Lo de la fiesta que van a hacer. ¿Es un propósito o es una carga? Sí. Entonces, para que el propósito se dé y no tengan problemas y no se peleen y no se anden mordiendo, los dos tienen que ser positivos. ¿Sí? Porque si tú dices, oye, y si le rentamos ese local, está bien bonito, no, y ella dice, no, pero cuesta 2,000 pesos más. Uno cree que Dios le va a dar para ese y el otro no cree. ¿Y qué pasa? O al revés, una cree que sí y el otro cree que no. ¿Qué va a pasar? Se hace un cortocircuito, hermano. ¿Sí o no? Dijo un pastor, yo no sé, pero un pastor dijo que por eso es que hay muchos hermanos morenos en la iglesia. Ya ve que cuando hace cortocircuito, hermano, se hace todo, ¿sí o no? Queda negro ahí, hermano. Ya ven un negro en la iglesia, dicen, a lo mejor tiene una esposa negativa. Y de tanto cortocircuito, ustedes son positivos los dos, ¿sí o no? Pero hay que ser positivos, o sea, no hablo, hay que ser positivos en el lenguaje humanista. No, hermanos, hay que tener fe, hay que tener fe. O sea, la iglesia, hermano, usted y yo tenemos que tener fe, tenemos que creer, hermano. ¿Qué es la fe, hermano? Ahí en Hebreos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Esa es la fe. Mire, el otro día yo le decía a Santiago, porque él ya entró al bachillerato, hermano, y ya ve que en el bachillerato hay ateos, gracias a Dios, hermano. La mayoría de los ateos están heridos. Mire, hermano, la mayoría de los ateos, le voy a decir porque a mí me tocó predicarles a ellos. Yo me di cuenta, hermano, que la mayoría de los ateos son ateos gracias a Dios. Fíjese, hermano, los ateos están heridos por un Dios en el que creen que no existe, hermano. ¿Cómo la ve? Todos los ateos están heridos por un Dios que ellos creen que no existe, hermano. ¿Cómo la ve? La iglesia tiene que tener fe. Regresaron los 12 espías, hermano. Regresaron los 12 espías. Y Moshe les preguntó, hermano, ¿cómo está la tierra? Y los 10 espías, hermano, 10 espías que eran de los príncipes de la tierra de Israel. ¿Qué nos habla eso, hermano? Que hay que quitarle primero lo negativo al liderazgo. Primero, hermano, los líderes son los primeros que hay que arremangar, Martín. Porque el pastor tiene fe a lo mejor, pero a lo mejor el liderazgo no la tiene. ¿Sí o no? A lo mejor el pastor, hermano, está orando y quiere que la iglesia crezca, que almas se salven, pero a lo mejor el liderazgo dice, no, así, mientras menos gente, menos problemas. Un día nos dijeron eso, ¿verdad, Viri? Hermanos, no crezcan su iglesia así con poquita gente. Mire, mientras menos gente, menos problemas. Si crecen su iglesia, van a tener más problemas. ¿Cómo la ve, hermano? Ahí hay una estadística, hermano. 10 eran negativos, hermano. ¿Qué dijeron los 10? No se va a poder. Allí hay gigantes. Son más fuertes que nosotros. Y luego, somos como chapulines al lado de ellos. Somos como chapulines al lado de ellos. Sí dijeron así, hermano.
Y otros hermanos, Josué y Caleb, les dijeron: hey, shh. Dice que mandaron callar, hermano, al pueblo. Mandaron callar al pueblo. Y les dijeron: no se desanimen, porque más podremos nosotros que ellos. Ellos a la verdad son grandes, pero para nosotros vamos a comérnoslos como que si fueran pan. Póngase de pie, hermano. Vamos a comerlos, hermano. Dígale al que está a su lado: vamos a comerlos como que si fueran pan. ¿A cuánto les gusta el pan, hermano? ¿Eh? ¿A cuánto les gusta el pan? ¿Sí le gusta el pan? Mire, yo comí toda esta semana y la semana pasada casi comí pan diario. Otra vez ya me estoy hinchando, hermano. Pero está bien bueno. Esa es la introducción, hermano. Esa es nada más la introducción. Vamos a estar hablando, si puede venir a oír el mensaje, y si no, lo puede oír ahí en el Face y en el YouTube. Ya tenemos la página de la Iglesia La Casa de los Milagros Colima en el YouTube. Ahí los estamos subiendo. Nada más el puro mensaje se va a estar subiendo. Pero la iglesia, hermano, la iglesia tiene que tener, dígale al que está a su lado, fe. No sea negativo, no sea negativa. No le inculque a su familia y a sus hijos negativas, no. Aunque no tenga, mire, una vez un pastor dijo: cuando mis hijos vienen y me preguntan que si les doy dinero, no, nunca les digo no tengo dinero. Dice que le decía a sus hijos: dile a tus hijos, no les digas que no tienes dinero, diles: en este momento no traigo, ¿verdad? O sea, no es que no tenga, sino que en este momento, o sea, ahorita en este momento no traigo. Ayer uno de mis hijos me dijo: oye, ¿me das 100 varos? Y yo le dije: agárralos de mi cartera. Y fue y la abrió. Me dijo: nomás tienes 20 pesos. Y como el dinero que teníamos disponible nos lo depositaron y no lo hemos sacado de ahí del banco, sí, yo hermano adrede le dije: ve y agárralos de mi cartera. O nomás tienes 20 pesos. Y le dije: ¿entendiste el mensaje? Y me dijo: mañana me los das. Fíjese, hermano, la mentalidad ya cambió. No dijo: no tienes, ni modo, no tiene, mañana me lo das. Porque lo que trabajamos nos lo depositaron y no tuvimos tiempo de sacarlo. Entonces no sea negativo, hermano. No sea negativo. ¿Por qué quiero iniciar así? ¿Por qué la introducción fue de esa manera, hermano? Porque lo que vamos a estar hablando acerca de estos 7 espíritus, hermano, son cosas fuertes, hermano, no, son cosas personales. Que cuando estemos hablando de ello, hermano, va a estar habiendo liberación. ¿Sí? Y cuando estemos hablando de eso, te va a estar doliendo, hermano. Te va a estar doliendo. Chale. ¿Sí? Eso yo ya lo compartí, hermano. Yo ya lo compartí una vez en la casa de rehabilitación. Y cuando lo estaba compartiendo ahí, hermano, en la casa de rehabilitación, el Señor estaba haciendo liberaciones, hermano. Mire, hermano, así no es por vanagloria ni nada, sino por el poder de la palabra, hermano. Un hermano que todavía está, hermano, por eso es que ahí es donde se ve, hermano. Un hermano, cuando estaba compartiendo esto, un hermano me dijo: pastor, hermano, era director, pero ya me decían pastor ahí. Me pasó algo ahorita que estaba oyendo la predicación. ¿Qué pasó? Dice: ¿sabe qué sentí? Sentí como que si me dividí en dos. Así, hermano. Estaba allí sentado y me empecé a sentir como medio raro. Estaba oyendo la prédica y me empecé a sentir como raro y sentí así como que si me hubiera dividido en dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Que nomás se le salieron todos los demonios que traía, hermano, nomás. Y ahí está todavía, hermano.
y ya está casado y ya tiene hijos y tiene un negocio próspero, hermano. Y estábamos compartiendo, hermano, y así se asustaban los hermanos porque estaba uno sentado así y luego volteó y vio a otro y dice: oiga, cuando estaba predicando a fulano de tal vi que se le salió algo negro, se le salió una sombra negra. ¿Qué es eso? Pues nomás se le salieron los demonios que traía, hermano. Porque hay que gobernar, hermano. Dice, hay que despojarnos de la personalidad vieja, esa personalidad caída que abrió puertas para que entraran demonios, hermano. Sí, y el Señor, hermano, nos quiere liberar. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que esa es la introducción, hermano, y vamos a continuar, pero dígale al que está a su lado: tienes que tener fe. Amén. Certeza, hermano, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De hecho, en la Biblia también en Hebreos dice, hermano, que si uno se acerca a Dios, tiene que creer que Él existe y que es galardonador, que le da recompensas a los que le buscan. Y que también dice, hermano, que si uno, hermano, que si uno no tiene fe en Él, ¿qué sucede, hermano? Dios ni caso te va a hacer, hermano. ¿Sí? Cuando te acercas a Dios tienes que creer que Él existe. ¿Sale? Entonces cuando Santiago empezó a batallar con los ateos ahí, me dijo: ¿qué puedo responder? Pregúntale al maestro. Si el maestro te está preguntando acerca de tu fe, lo primero que le preguntas, primero que le debes de preguntar es: maestro, ¿usted es creyente? ¿Usted cree en Dios y eso? No, no creo. Usted y yo no podemos platicar, porque esto, ¿de qué se trata, hermano? De fe. Esto se trata de fe. Sí. Y hablar con alguien que no cree, hermano, es perder el tiempo. Es orar por él, es orar por ella, para que la inquietud lo traiga, hermano. Y entonces cuando venga y pregunte, entonces ahí, hermano, como tanque de guerra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra, Señor, que se ha compartido el día de hoy. Guárdala en cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes, y ayúdanos a hacerlo como hablamos en este momento, Padre. Que seamos primeramente, Señor, hombres y mujeres positivos, pero no solo positivos, Señor, sino que positivos en cuanto a la fe. Que seamos hombres y mujeres de fe, que no nos desvanezcamos, Padre, por la incredulidad, que no nos desvanezcamos por los problemas, por las situaciones, por las carencias, pero que cuando llegue cualquier tipo de prueba, Señor, y cualquier tipo de cosa sobre nuestras vidas, podamos fortalecernos, Señor, y creer que tú tienes el control de todas las situaciones y que tú vas a hacer la obra completa, Señor. Pedimos que nos lleves con bien, nos guardes, nos protejas, tu presencia vaya delante de nosotros y que seas tú, Señor, obrando. También quiero pedirte por la bendición, Señor, sobre tu pueblo, para que lo bendigas en una manera sobrenatural, en el área espiritual y también en el área material. Padre, bendice a tu pueblo en una manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, su pueblo dice amén, hermanos. Dios los bendiga.